Bueno, pues a mí me tocó Santa Jacinta Mariscotti. Santa Jacinta Mariscotti, el día se celebra el 25 de febrero. Santa Jacinta, ella, pues era una santa que tuvo dos conversiones. Ella, como San Agustín, tuvo que convertirse de una vida de mundanidad a una vida de religiosidad. Y así como Santa Teresa tuvo que convertirse de una vida de poco fervor a una vida de gran santidad. Pues ella cuando nació en una familia muy rica en Italia, Viterbo, en 1585 pues la bautizaron como Clarix. Ellos pues quisieron darle la mejor educación y pensaron que el camino óptimo era pues ponerla junto a Sor Inocencia, que era su hermana, para que crecieran pues con buenos ejemplos y virtudes en un monasterio. Pues la intención era buena, pero más que buena, no fue acertada, ya que a ella le ilusionaba y le atraía más pues lo que había afuera, ¿verdad? Todos los lujos y eso, que estar dentro de un monasterio. Por eso abandonó el monasterio y pues su deseo más grande era casarse con alguien rico y famoso. Pero los jóvenes pues no le hacían caso, pues que era demasiado superficial y orgullosa. Ella era pues muy hermosa, pero nadie le hacía caso porque era vanidosa y presumida. Y pues se enojó mucho cuando su hermana encontró pues a un buen partido y se enamora y pues se casa. Y entonces ella, de ese enojo que tuvo, decide volver a regresar al convento con las hermanas franciscanas. Y pues más se va por despecho que por vocación. Y ahí es cuando toma el nombre de Jacinta. A la edad de 20 años ella regresa. En esta en esta comunidad empezó a vivir una vida no de santidad, sino de relajación. Exigió a las superioras que le permitieran tener ahí en el convento todos los lujos que su familia muy rica pues le daba, ¿verdad? Y más parecía una señorita de mundo que una religiosa. Pues lleva ahí 10 años que son de lujos y todo. Dentro del convento, su celda parecía un bazar. Varias veces pues le dan escritos y amonestaciones por las actitudes que ella tiene, y asistía pues con indiferencia a los actos religiosos y hacía poco caso a los avisos de las superioras. Decían que Dios había obtenido que se hiciera religiosa, pero el diablo conseguía que no fuera una religiosa fervorosa. Pues la misericordia del Señor le envía dos medios muy eficaces para convertirla. El primero fue una gravísima enfermedad cuando ella tenía 30 años. Se sintió pues que ella iba a morir, y en medio de todos esos dolores se puso a pensar qué diría nuestro Señor a la hora del juicio, a la hora de la muerte, si ella pues seguía viviendo esa vida de relajamiento y de indiferencia que ella llevaba dentro del monasterio. Le ofreció a Dios todos sus dolores para que la perdonara y para que concediera el don de la conversión, y mandó a llamar a un sacerdote, que pues ahí es cuando comienza su segunda conversión, ¿verdad? Que fue a la hora de la confesión. Pues va el padre al, al cuarto de ella y se da cuenta que está lleno de lujos y todo, entonces vino y le dijo que no la iba a confesar si ella no sacaba todo eso de ahí, si ella no dejaba de vivir esa vida. Entonces y vino y mandó a quitar todo lo de su habitación, y al día siguiente cuando llegó el sacerdote ya hizo ella la confesión y fue pues muy enérgica para ella esa confesión. Se arrepintió de todos los pecados que había cometido, y desde ese día su vida fue totalmente distinta a la que había llevado antes. Dios le había concedido el don de la verdadera conversión,
Dejó todos los vestidos de lujo, sus vanidades y empezó a vivir y a vestir como una religiosa, la más pobre del convento. Desde el día de su conversión, Jacinta ya no tomó pues alimentos finos y rebuscados como lo hacía antes. Se alimentaba de la manera más pobre y ordinaria y a nadie le permitía que le recordara de dónde venía su familia ni cuánto tenían. Ella simplemente quería ser Jacinta, la hermana Jacinta. Ella elige como patrono a San Miguel el Arcángel para que la defendiera de todos los ataques que le hacía el demonio, decía ella, ¿verdad? Y ella se consideraba la más pecadora del mundo. Ahora su habitación era la más pobre y no tenía adornos, no tenía comodidades. Y así es como comienza pues la conversión. Pedía perdón a las demás religiosas por los malos ejemplos que les había dado en los primeros años que ella fue religiosa. A ella la nombran maestra de novicias y, y exclamaba suspirando que ella no había sabido gobernarse ella misma, que por qué la habían elegido a ella. Pero en ese cargo ella demuestra gran sabiduría y empieza a comprender a las más débiles. Empiezan a entrar nuevas religiosas que saben o que se comportaban mejor que ella comienza a aprender y tenía una gran facilidad de don y de consejo y la empiezan a buscar muchas personas para esos consejos, ¿verdad? Ella durante 17 años sufrió pero dolores estomacales muy graves. Pues cuando ella estaba sola lloraba y se retorcía, pero cuando tenía que estar con otras personas, ella sonreía como que si no estuviera pasando nada. Ella decía con esos dolores, más me merezco por mis pecados, decía siempre, y consideraba sus penas y dolores como el mejor medio para pagarle a Dios los pecados con los cuales lo ofendió a él en la juventud. En las actas de canonización dicen que su mortificación era tan grande que la conservación de su vida era un constante milagro. Ella pasaba eh, muchas horas rezando y meditando ante el Santísimo Sacramento y ante la imagen de Jesús crucificado. Leía muchos libros espirituales, seguía pues los consejos de los sacerdotes, le pedía a Dios sobre la conversión de los pecadores. Cambió drásticamente su comportamiento y así funda dos asociaciones piadosas, que es la Compañía de Penitentes y los Oblatos de María. Estas personas se dedicaban a visitar enfermos, a instruir niños en la religión y a desagravar a Dios por las ofensas que se le hacen. La santa propagó mucho en Viterbo la piadosa costumbre de las 40 horas de adoración al Santísimo Sacramento. Santa Jacinta logró por medio de sus cartas muchas conversiones de pecadores. Algunas superiores de conventos que no exigían a sus religiosas el estricto cumplimiento de sus deberes, les escribió cartas muy severas y obtuvo que varias casas religiosas volvieran a fervor. Ella hacía via crucis por las noches sola en el templo, con una pesada cruz y sobre sus hombros y con los pies descalzos. Ella paseaba por las noches. También Dios le da el don de la profecía y ella predice el futuro muchas veces y también obtuvo el don de los milagros. Ella muere en el año 1640 a los 55 años. Después de muerta pues obtuvo muchos devotos y que el Santo Padre, el Papa Pío VII, la declara santa y su cuerpo se conserva incorrupto en Viterbo.
La Santa Sede declaró, al canonizarla, que el apostolado de Jacinta ganó más almas para Dios que los sermones de muchos predicadores. Así que le vamos a decir a Santa Jacinta: te rogamos por las muchachas frívolas para que se vuelvan prudentes. Asimismo, pues pidámosle también nosotros que, a pesar de que toda la vida que llevemos, podemos ser santas así como ella.